Hola, buen día. Mi nombre es Alejandro Campos Alpizar. Soy estudiante de la Universidad de Guadalajara y este es un video para mi clase de Seminario de Traductores del Lenguaje 1. En este video vamos a hablar sobre los traductores del lenguaje. Más precisamente vamos a hablar sobre los siguientes, son 5 temas, en esto lo dividí. Será un video muy breve, en el cual espero que ustedes se lleven, después de ver esto, un poco del entendimiento de estos temas. Hablaré un poco sobre ellos y daré un ejemplo también muy sencillo de ellos. El primer tema que vamos a hablar es qué es un traductor. El siguiente es compiladores, intérpretes, preprocesadores y ensambladores. Todos estos temas se cubrirán lo más fácil posible para que ustedes se den una idea del por qué estos son importantes en la vida diaria de un informático, y el también por qué fueron tan importantes y por qué sin ellos no podíamos tener ni siquiera un programa. Espero que este video les sea de mucha utilidad y saquen algo de provecho de él. Y bueno, vamos a empezar primero con qué son los traductores. Creo que es muy sencillo de comprender esto, su nombre lo dice. Básicamente es un programa que se encarga de traducir o de convertir texto que está en código fuente o programa fuente a un programa destino o código destino. Como podemos ver en este esquema, tenemos aquí que entra un programa fuente al traductor y sale un programa destino. Lo que podemos ver también es que los traductores pueden caracterizarse por mandar mensajes de error si es que va a haber mensajes de error. Si no hay, si todo está perfecto, todo está ok, pues no vamos a tenerlos, ¿no? También cabe aclarar que los traductores engloban a los intérpretes y a los compiladores. Algo que quiero destacar es la velocidad en la que se hace hoy en día. Antes, en la época de 1950, era notablemente difícil poder lograr hacer un programa como este, ya que por ejemplo, el primer compilador que se hizo para Fortran en la época de los 50 tardó 18 años de trabajo en conjunto para poder hacerlo, lo cual es notablemente un tiempo muy exagerado, ya que tomando en cuenta que yo tengo 21 años, eso sería prácticamente el 80% de mi vida, si no es que un poquito más. Entonces creo yo que hoy en día se pudo formalizar este proceso, ya que tenemos ahora la teoría de los autómatas, lo cual ayudó a acelerar el proceso y también a formalizarlo. Entonces hay que tener en cuenta que esto fue creciendo en pasos exponenciales, haciéndolo un tema muy complicado a hacerlo un tema un poco más entendible. No te digo que cualquiera pueda ser un traductor, es una tarea un poco, digamos, difícil de lograr, pero no imposible, y que claramente no llevaría años en hacerse. Muy bien, después de haber visto muy brevemente qué son los traductores y sabiendo que estos engloban a los compiladores e intérpretes, podremos dar paso a hablar sobre qué son los compiladores. Antes de hablar sobre qué son los compiladores, me gustaría decir que quién fue la primera persona en crear un compilador. Ella es Grace Hopper, que fue doctora en matemáticas y almirante en el ejército norteamericano. Ella, por allá por la década de los 1950, estaba convencida en que los ordenadores deberían de llegar a un público más amplio y no solamente a los matemáticos, por lo cual es que ella, después de unos cuantos años de trabajo con su equipo, para ser exactos más o menos unos 3, se dio la ardua tarea de poder hacer el primer compilador. Después de este momento es que se sientan las bases para los lenguajes de programación modernos que conocemos hoy en día. Este fue un gran paso para las ciencias computacionales y no los podemos tener sin esta señora de aquí. Ahora, sabiendo quién fue la primera persona en crear un compilador, podemos hablar un poco sobre esto. Un compilador es un programa informático que traduce un programa escrito en lenguaje de programación, que es definido normalmente como código fuente, a otro lenguaje, ya sea de alto, medio o bajo nivel, el cual nosotros conocemos como código intermedio o código máquina. La importancia de los compiladores radica en que sin estos programas no existiría ninguna aplicación informática, ya que son la base de la programación en cualquier plataforma. Es más, a partir del mismo código fuente, un compilador tiene la capacidad de producir código máquina en varias plataformas a la vez. Y también vamos a hablar un poco sobre su paradoja, la cual es algo, me parece algo chistosa, ya que para hacer un programa necesitamos un compilador, y un compilador a la vez es un programa, lo cual da a la paradoja que es parecida a la de qué fue primero, si el huevo o la gallina, o una muy similar, porque no podemos hacer una sin la otra.
Ahora vamos a hablar sobre las partes del compilador. Este se divide en dos partes. La primera es la del frontend, o también conocida como analizador. Se habla de que es un analizador, ya que este se encarga de realizar el análisis del código fuente a compilar, lo valida e interactúa con el usuario, y además suele ser independiente de la plataforma en la que se trabaja. Tenemos el lexicográfico, sintáctico y semántico. También tenemos la otra parte del compilador, la cual es también conocida como backend, generador o síntesis. En esta parte del compilador es que a partir de los resultados del análisis se encarga de generar código para la máquina según la plataforma en la que se especifica. Como podemos ver, tenemos la que es la generación del código intermedio, optimización del código y la generación del código máquina. Esas son las dos partes que conforman un compilador. Ahora, ya conociendo las partes de un compilador, podemos pasar a las fases de análisis de un compilador. Lo primero que tenemos aquí es el análisis léxico. Este es el reconocimiento de elementos del lenguaje, agrupados también en unos componentes que nosotros llamaremos tokens. Nosotros después de eso pasaremos al análisis sintáctico, el cual son los componentes léxicos que ahora se agrupan de manera jerárquica en frases gramaticales, para analizar su estructura según reglas y patrones específicos. Luego pasaremos al análisis semántico. Este utiliza la estructura jerárquica determinada en la fase de análisis sintáctico para identificar eventuales errores semánticos. Y después pasaremos a la generación del código intermedio. Después de pasar por las tres fases anteriores es que pasamos a esta generación del código, en la cual tenemos una representación del código intermedio a una máquina abstracta. Y ya por último lo que tenemos es la optimización del código, el cual es agarrar la generación del código intermedio que se hizo para obtener un código aún más rápido de ejecutar. Ahora, para dar por terminado el tema de los compiladores, aquí tengo un pequeño ejemplo en el cual podemos ver que tenemos un programa que se llama hola.c, el cual está hecho en el lenguaje de programación C, en el cual solo tenemos una función principal, la cual solo imprimirá un hola mundo, y como podemos ver, pasa por el compilador de C y nos da un hola.exe, que está ya en código máquina, y como podemos ver está en este caso en código binario con ceros y unos. Básicamente esto es lo que estaría pasando. Como ya vimos ahorita, pasaría por todas las fases anteriores para después entregarnos este ejecutable. Ahora sí que explicarlo de manera más detallada es que requeriría mucho más tiempo, pero espero que me hayan entendido con esto para ahora sí dar paso a los intérpretes. Ahora, habiendo visto el tema de los compiladores, vamos a ver qué son los intérpretes. Si me entendiste en qué son los compiladores, básicamente el intérprete es lo mismo, o sea que se encarga de traducir de código fuente a código máquina. Pero ¿qué es la diferencia de este? Bueno, es que la diferencia entre un intérprete y un compilador es que el intérprete traduce y se ejecuta a la vez. Entonces se está ahorrando ahí unos pasos. Pero esto quiere decir que tiene una gran ventaja, sí, que es una fácil depuración, pero así como también tiene esa ventaja, tiene algunos inconvenientes, los cuales el más destacado desde mi punto de vista es la eficiencia en memoria. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que mientras estamos ejecutándolo, lo estamos traduciendo, por lo cual eso está generando ahí un espacio de memoria que estamos teniendo que utilizar solo para traducir, mientras que el compilador no hace esto, ya que esto lo hace antes de mandar el ejecutable, por lo cual es que los dos cumplen básicamente con lo mismo, los dos hacen su chamba, pero se ven en diferente medida. A mí me gusta separarlos como no es para generalizar, pero es como que en su gran mayoría los lenguajes de medio, bajo nivel utilizan en su mayoría compiladores, y los de alto nivel, como pueden ser Python, Perl, MATLAB, utilizan intérpretes. ¿Esto tiene algo de malo? La verdad es que no, la verdad es que tienen sus ventajas y sus desventajas. Como digo, la ventaja más grande de usar un intérprete es la fácil depuración, pero no por esto quiere decir que no podamos usar un compilador, o también existen los famosos pseudointérpretes. Ahora sí que hay una gran variedad de cómo funcionan estos, y creo que depende de la necesidad del programador para saber qué programa qué compilador o intérprete va a usar. Ahora, básicamente así es como se vería el esquema de un intérprete. Como podemos ver, está el programa fuente, lo está traduciendo mientras lo pasa al programa destino, y hasta el final tenemos el mensaje de error, y nosotros ya nos tocaría de ahí regresarnos y empezar a hacer otra vez el código fuente.
donde se ve muy diferente al esquema que les enseñé al principio del traductor, que es básicamente cómo funciona un compilador, que es que cuando estamos haciendo nuestro programa fuente y este está en el traductor, en este caso el compilador, lanza mensajes de error y no nos va a lanzar el programa destino, entonces vámonos de reversa. Ahora, este es el ejemplo que tengo para para un ejecutable. En este caso tenemos un lenguaje de alto nivel que entiende nuestro programador y pasa directo al lenguaje máquina, que es el que entiende el procesador, que es no es muy diferente al que tenemos del compilador. La gran diferencia, este es el que les he enseñado anteriormente, es que no pasa, como podemos ver, por un proceso medio, o sea que es directo a lo que vamos. Mientras se está ejecutando, lo estamos interpretando. Ahora sí que ya entendiendo los intérpretes, pasaremos al siguiente tema. Ahora, ¿qué es un ensamblador? Bueno, un ensamblador básicamente es el pionero de los compiladores, o también lo puedes ver como un compilador más sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros antes hacíamos era escribir directamente a código máquina, pero lo que se hizo es que se usaban ahora instrucciones mnemotécnicas, lo cual es que a nosotros, al escribir instrucciones mnemotécnicas, el lenguaje ensamblador se encarga en convertirlas directamente a código máquina, por lo cual esto puede llegar a ser un poco más sencillo, ya que si tenemos en cuenta que un compilador tiene que tener varias instrucciones y el pasar por varias fases, lo que nosotros estamos haciendo aquí es hablar casi uno a uno con la máquina en lenguaje ensamblador. Ahora bien, la mayoría de los programas están escritos en alto nivel en lenguajes de programación y se compilan directamente usando pues un compilador, a la redundancia. Pero sin embargo, en algunos casos, lo que nosotros tenemos es que el código de ensamblaje puede usarse para personalizar funciones y también así garantizar que estas funcionen de una manera específica. Por lo tanto, algunos IDEs a menudo incluyen ensambladores para que puedan construir programas desde lenguajes de alto y bajo nivel. Entonces, en la siguiente imagen se puede ver un ejemplo más claro de esto, en el cual podemos ver que aquí un señor se está dando un tiro para dar al código máquina, ya que en teoría no es muy complicado, pero sí puede ser muy complicado, ya que estamos hablando de solo ceros y unos. Luego aquí tenemos a alguien que puede llegar a hacerlo un poco más sencillo con un lenguaje ensamblador. Se ensambla y pasa al código máquina, era lo que les comentaba, con códigos con instrucciones mnemotécnicas, que ahorita les voy a poner un ejemplo, y después pasa al código máquina. Y por último podemos ver aquí a una chava ya muy feliz, porque esto se hace de manera mucho más sencilla, que es un lenguaje ya sea de medio o alto nivel, pasa por un compilador, este compilador lo pasa a lenguaje ensamblador, este lenguaje ensamblador pasa todo a código máquina y ya, entonces como podemos ver es que cómo ha evolucionado el uso de compiladores, intérpretes y el lenguaje ensamblador, y cómo estos trabajan en conjunto para hacer mucho más sencilla la creación de programas. Ahora por último tenemos qué son los preprocesadores. Estos son muy sencillos, lo que hacen es que nos permiten modificar el programa fuente antes de la verdadera compilación. Estos hacen uso de macroinstrucciones y de directivas. En este caso, como podemos ver, tenemos aquí el 1.c. Entonces el preprocesador lo que hace es sustituir la instrucción que dice include 1.c por el código que se tiene en el 1.c. Entonces cuando el compilador encuentra que el código ya está incluido en el programa fuente, pues ahora sí que lo compila. Básicamente es como tener más líneas de código, pero en diferentes archivos. Y esto lo que hace es nos ayuda a llevar pues ahora sí que una programación mucho más limpia y eficiente. Y como podemos ver es que el preprocesador no se lleva mal o no está peleado con los otros procesos, es un complemento de estos. ¿Qué quiero decir? Es que el preprocesador puede ir ya sea en un compilador o en un intérprete o hasta en lenguaje ensamblador. Ahora sí que no es ajeno a los demás.
Ahora, para acabar, lo único que me queda decir es que muchas gracias por haber visto este video. La verdad es que espero que haya quedado lo más claro posible. Creo yo que en 15 minutos es muy poco tiempo para dar a entender este tema. Traté de hacerlo lo más conciso posible, pero creo yo que estos temas, por ejemplo, requieren mínimo cada uno, si lo quieres ver muy a fondo, cada uno requiere mínimo 1 hora en el cual le estemos explicando los diferentes tipos que existen de compiladores, por ejemplo, a lo mejor también de lenguajes en ensamblador que existen, los diferentes mnemónicos que hay, los diferentes lenguajes que usan intérpretes, que usan compiladores, que también están los macrocompiladores, que los pseudointérpretes. Ahora sí que es un tema muy vasto y la verdad es que incluirlo todo en un video es muy difícil, pero espero que se haya quedado lo más claro posible y no me queda más que decir que muchas gracias por su atención y los veré en un próximo video.